Puede ser que seas el tuitero más conocido de Argentina en temas de pobreza y estos temas de economía. ¿O bajó la pobreza respecto a comienzos de año? La respuesta es sí, sin lugar a dudas. Que empecé a hacer mis proyecciones y esa primera la acerté con decimales y todo. O además se puede decir que la pobreza ya está en valores similares a los que tenía antes de la asunción de Milei. O sea, Hola Leo, ¿cómo andás? Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación tan rápido, no tuviste ningún problema, te mandé mensaje y al toque me respondiste, así que de verdad muchísimas gracias por sumarte hoy. gracias a vos por la invitación y además es un gusto para hablar con alguien de la UNLP siempre. Buenísimo. No, bueno, quería arrancar con una breve presentación tuya. Vos sos licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, después hiciste un máster en Economía en la Universidad Nacional de La Plata y te especializás en temas de pobreza y su medición, distribución del ingreso y mercado laboral. Además de eso, sos hincha de River Plate, entiendo que muy hincha de River Plate, y de Lionel Andrés Messi Cuchitini. Y por último, esto ya va por mi parte, puede ser que seas el tuitero más conocido de Argentina en temas de pobreza y estos temas de economía, ¿eso puede ser? Bueno, no sé, la verdad, no comparé la popularidad con otros que se dedican a esto y tampoco, sinceramente, la busqué, ¿no? Empecé a tuitear bastante más sobre el tema durante la pandemia. Tuve dos etapas de la pandemia donde estuve muy encerrado. La primera fue, yo estaba en Italia trabajando cuando empezó la pandemia, estaba trabajando en la FAO, así que me encerraron antes que en Argentina. Claro. Además vivía solo, entonces estaba realmente muy todo el día buscando algo para hacer y nada, mi conexión era un poco Twitter, así que aumenté la frecuencia y ahí empecé a tener gente. Y después cuando volví a Argentina, tuve que hacer, bueno, primero ¿cómo es que le decían? El aislamiento ese de 15 días, Claro. la cuarentena esa de 15 días cuando llegabas al país. Y justo cuando llegué, yo llegué el 14 de, sí, creo 14 de septiembre de 2020, Argentina de Sí. vuelta. Y esos 15 días, ahí adentro de esos 15 días, era la fecha que INDEC daba el dato de pobreza del primer Ah, semestre de 2020, que claro, lo da sí, sí, siempre en sí. en la última quincena. Y nada, de nuevo, encerrado todo el día pensando. Y ahí, durante ese periodo, fue que empecé a hacer mis proyecciones. Antes no hacía proyección de pobreza. Y esa primera, la de septiembre de 2020, la acerté con decimales y todo. A mí Bien. me había dado 49, dio 49, y en ese momento nadie daba nadie superaba 40 la proyección. Entonces ahí como que tuvo bastante repercusión y nada, para mí también fue una motivación para tuitear más sobre el tema. Y no, ¿qué te parece? No, bueno, ya que saltamos directo al tema de la medición, te quería preguntar, ¿por qué te interesó estudiar estos temas de pobreza, su medición y dedicarte a esto? Y bueno, desigualdad del ingreso, o sea, ¿por qué te interesó dedicarte a estos temas y no a otros? Mirá, yo como contaste hice la licenciatura en la Universidad Nacional de Rosario. Sí, Yo soy santafesino, soy de un pueblo de la provincia, y en ese momento la opción para mí más cercana eran Rosario o Córdoba. Ahora también está la licenciatura en la ciudad de Santa Fe, sí, pero en el momento que yo empecé no estaba. Y Rosario me convenía por varias razones, pero sobre todo porque mi vieja, bueno, era jubilada, pero mi vieja era maestra, sí. y del sindicato de mi mamá tenía una casa de estudiantes en Rosario. Entonces yo me fui a vivir ahí, me salía mucho más barato y demás, ¿no? En Rosario, durante los años de la carrera, me costó encontrar cuál era el tema que me gustaba. Viste que por ahí es más que te encontrás un buen profesor o una materia que va más con tus cosas y demás. Entonces un poco iba como fluctuando, que me gustaba la macro, después me gustaba un poco la organización industrial. No sabía muy bien qué tema me gustaba, Sí. pero en algún momento supe que quería seguir haciendo una maestría, hacer algo, y empecé a averiguar. Y en ese momento fue Leo Gasparini a Rosario a dar una charla y a promocionar la maestría. Gran profesor, Y Leo. claro, Gran profesor. y bueno, a mí me cayó muy bien. Bueno, Leo es una persona muy agradable, cualquiera que lo conozca lo puede certificar. Y decidí irme a La Plata a hacer la maestría. Y Sí. bueno, en La Plata es uno de los temas principales que uno ve a lo largo de la maestría, todo lo que es pobreza, distribución, toda la micro en general, la micro aplicada, Sí. pero en particular distribución del ingreso tiene un peso bastante fuerte. Justo en ese momento yo me fui en 2002 a La Plata a hacer la maestría.
Me fui la noche después del primer partido del Mundial de Argentina, del Mira. Mundial de Corea-Japón. Miré Argentina-Nigeria y me fui a La Plata, me tomé un colectivo. Eso era un sábado a la noche, yo me fui un domingo, ya de madrugada. Eh, y bueno, hice la maestría, me gustaban los temas, me gustó mucho la materia de Leo, pero estaba un poco ahí todavía bueno, la situación económica del 2002, 2003, Claro, Argentina recién estaba saliendo de la crisis, no sí, había quilombo. demasiado laburo. Sí, Yo necesitaba trabajar, en algún momento hablé con Leo y Leo me dijo, mirá, estamos iniciando con algo, un sí. proyecto, y era el CEDLA, digamos, que ya tenía un poco más de un año, pero que todavía no tenía un lugar físico ni nada. Y bueno, y empecé ahí un poco como asistente, haciendo algunas cosas, y nada, ya en poco tiempo tenía claro que eso era lo que me quería dedicar. No, espectacular entonces. Te quería preguntar, ¿qué es la pobreza y cómo se mide la pobreza? Vos me decías hoy que estabas haciendo estimaciones, que habías dado 40,9, que había coincidido con el INDEC, pero ¿qué sería la pobreza? Porque, nada, como Mm. que yo creo que todos pensamos que sabemos lo que es, pero capaz en economía no se define de la misma manera. ¿Y cómo se mide eso? La pobreza es, si querés ponerle un poco, una definición un poco más técnica, es un caso especial de una medición de nivel de bienestar, ¿no? En este caso, o de falta de, donde en realidad uno luego tiene que operativizar ese concepto, o sea, de Claro, bienestar, qué significa bienestar, cómo lo medimos y demás, ¿no? Y ahí vas a tener diferentes alternativas. La que se usa en Argentina es una bastante tradicional y quizás la más tradicional en la medición de la pobreza, que es la pobreza monetaria y en el caso de Argentina la pobreza por ingresos. Digo monetaria porque podría utilizarse alguna otra variable monetaria diferente al ingreso, ¿no? Que podría ser el consumo o el claro, gasto del hogar que tiene en el mes. En el caso de Argentina, al igual que en la gran mayoría de los países de América Latina, se utiliza el ingreso. En otras partes del mundo, en particular en países en desarrollo, ¿no? En países de desarrollo, países de desarrollo también utilizan el ingreso. En otras partes del mundo, la medición monetaria es a través del consumo. Por ejemplo, en Asia y en África, claro, particularmente en África, donde todavía no existen demasiados, en algunos lugares no existen mercados, entonces hay claro. gente que no tiene ingresos, realmente no tienen ingresos, porque viven del trueque, viven de consumir lo que producen y demás. Entonces lo que se hace es valorizar lo que consumen para medir la pobreza monetaria. Sí, En el caso de Argentina se utiliza la medición por ingresos, y en la región, en la mayoría de los países también. En la mayoría de los países de la región, a su vez, ha habido una tendencia a empezar a complementar esa medición monetaria o por ingresos con lo que se llama la medición multidimensional, claro, sí. que es incorporar otras dimensiones más allá del ingreso. A veces es incorporar otras dimensiones e incluso entre esas dimensiones está el ingreso. Por ejemplo, la medición de pobreza multidimensional de México tiene el componente ingresos incorporado, es una de las dimensiones. En otros países no, es una mención que prescinde del ingreso, que utiliza directamente otras dimensiones como son educación, la calidad del trabajo, acceso a servicios de infraestructura, Claro. calidad de la vivienda, salud, conceptos nuevos que están apareciendo también como seguridad alimentaria y demás. En definitiva, son diferentes formas de aproximar un fenómeno, pero que quizás hacen foco en diferentes dimensiones. La medición multidimensional es más parecida, si querés, una sofisticación de la tradicional medición por necesidades básicas insatisfechas, Bien. utiliza indicadores un poco mejores y demás, también se hace más frecuentemente, pero trata de medir algo parecido a lo que en su momento hacían las necesidades básicas insatisfechas, y es una medición que trata de capturar mayormente, si querés, el componente estructural de la pobreza. Vos vas a ver en esas mediciones, en general, entre una y otra no vas a ver cambios muy fuertes, salvo que ocurra alguna tragedia, no Claro, sé, que sí. se desaparezcan las redes de cloaca. En Claro. general no tenés que hay un salto muy fuerte de uno en otro. En cambio, la medición monetaria o la medición de ingresos capta mejor la situación coyuntural, de mercado laboral, económico. Por eso la mayoría de los países no reemplaza una con otra, sino que las usa de forma complementaria, porque informan, si querés, diferentes aspectos del mismo fenómeno, que es esta cuestión del bienestar, algunas más de corto plazo, como captan mejor las variaciones de corto plazo, como la pobreza monetaria, y otras, como la pobreza multidimensional, capta más la de mediano y largo plazo. Claro.
En cualquier caso, en Argentina todavía tenemos la medición por ingreso. Se ha hablado varias veces de incorporar la medición multidimensional. Sí. Dentro de algún que otro gobierno, alguna oficina independiente ha hecho alguna estimación, o investigadores independientes también lo hemos hecho de pobreza multidimensional. En algún momento se habló de incorporar la medición multidimensional cuando tuvo todo aquel embrollo del INDEC entre Ah, 2007 y sí, sí, sí. 2015. Un En quilombito. 2013, en 2013 se discontinuó la medición de la pobreza. El INDEC dejó de publicar hacia finales de 2013 la medición de la pobreza y recién retomó en 2016. Y en ese momento se hablaba algo así de como que, como se dice, salir del laberinto por arriba. Sí. La idea era incorporar una medición nueva, que fuera la multidimensional, pero bueno, no se llegó a eso. No sé ahora si está en estudio, creo que no, o al menos no escuché nada. Sí. Pero eventualmente Argentina debería ir también en esa dirección de incorporar esa medición complementaria que está. Pero en definitivas, acá seguimos midiendo por nivel de ingreso. Sí, en Argentina se sigue midiendo por ingreso, a su vez dentro de la medición por ingresos, antes hablamos medición multidimensional o medición unidimensional, por así decirlo. Dentro de la unidimensional tenés la monetaria, ahí Sí. podés ir por consumo, gasto o por ingreso, y a su vez cuando vas por ingreso también tenés diferentes alternativas. ¿Qué es lo que incluís dentro de esos ingresos? Por ejemplo, ¿deberían incluirse las transferencias por programas sociales o no? La mayoría de los países lo hacen, lo recomendable es hacerlo. ¿Debería incluirse el alquiler implícito de la vivienda propia? Claro. Bueno, algunos países lo hacen, otros no. Argentina no lo hace. Y luego también está la cuestión en esa medición. Una pata es medir el bienestar de los hogares, o sea, Sí. mediciones a través del ingreso. Y luego es determinar a qué hogar no llega al umbral mínimo de bienestar, que es la línea de pobreza. Bien. Ahí tenés también muchas otras opciones sobre cómo determinar la línea de pobreza. En Argentina, por ejemplo, se usa, que luego es un ajuste que se hace sobre los ingresos, pero que en definitiva es una cuestión relacionada más con la medición del nivel mínimo de bienestar, el concepto de adulto equivalente. Y es la idea de que no todos los individuos de un hogar Consume lo tienen mismo. los mismos requisitos, Claro. digamos. Entonces, las mismas necesidades, empezando por necesidades calóricas. Entonces hay una tabla que utiliza el INDEC que se llama adulto equivalente, que es la que ranquea esas necesidades al interior del hogar y hacen, por ejemplo, que la línea de pobreza de un hogar donde viven dos adultos y dos menores Sí. sea más baja que una línea de pobreza de un hogar donde viven cuatro adultos. A pesar Claro. de que en los dos hogares viven cuatro personas, la composición del hogar es diferente en términos demográficos, de edades, de género y demás, y entonces las líneas que se aplican a cada hogar también son diferentes. No, buenísimo. Súper claro, Leo, la verdad, súper claro. Hace poquito fuiste medio tendencia por todos lados que te llevaron a todos los medios a hablar por los datos, o mejor dicho, estimaciones, porque todavía no salió el dato del INDEC, estimaciones de pobreza que salieron hace pocos, un par de meses. Y yo te quería preguntar si efectivamente está bajando la pobreza después del pico que tuvimos en el primer semestre, o cómo te dan las estimaciones a vos, porque al menos, no sé, mira, yo tengo un grupo de amigos que somos nueve economistas, que todos estudiamos en la Facu, seguramente conoces a varios de ellos, que cuando salió las primeras estimaciones dijimos, che, pará, esto es raro, a ver qué dice Tornaroli. Y cuando salió tus publicaciones dijimos, ah, bueno, pará, esto es en serio. Entonces, nada, te quería preguntar a Sí. vos, ¿qué No, onda? no, sí, de hecho mi publicación creo que fue la primera, salió antes incluso que la de Ah, ya Capital habré visto Humano. la de Ditela, me parece primero. Sí. Eh, no, mira, yo hay dos momentos del año donde estoy pendiente de una publicación de INDEC. En realidad serían cuatro momentos, pero INDEC ahora creo que, por ejemplo, en marzo no va a publicar los datos de distribución del ingreso antes que los de pobreza. Y a Ok, mí los datos de distribución del ingreso son los que más me sirven para entender cómo se está moviendo la pobreza, ¿no? claro, Yo uso el informe de distribución del ingreso para adelantar mi estimación de pobreza. bien. INDEC creo que en marzo no lo va a publicar antes de la pobreza, o sea que me cortó un poco las piernas ahí. Espero que en septiembre sí lo haga, pero no lo sé. El último septiembre no lo hizo antes. Bien, Pero hay dos momentos del año donde INDEC publica el informe de distribución del ingreso y no publica pobreza. Entonces uno puede tener una aproximación. Esos dos momentos son a finales de junio, mediados finales de junio y mediados finales de diciembre, ¿no? En general, yo siempre cuando sale eso hago mi estimación del trimestre intermedio, digamos, de claro. tal dato del primer semestre
o del segundo semestre, yo en junio puedo decir cómo va la pobreza al primer trimestre del año corriente, y en diciembre puedo decir cómo va en el tercer trimestre de ese año corriente, ¿no? Y adelantarlo. Normalmente yo lo hago todo el tiempo eso, pero pasa inadvertido porque, bueno, no se Sí. mueve mucho o lo que sea. Esta vez yo cuando hice la estimación encontré Sí, un esa bombazo. caída tan fuerte en el tercer trimestre, y de hecho mi tweet inicial dice algo así como, y estoy rechequeando todo porque esto es bastante sorpresivo, Sí. habría habido una caída muy fuerte en la pobreza. Luego, obviamente, con el paso de las horas, de los días, uno fue tratando de entender un poco más por qué este fenómeno, y ahí hice varios otros tweets, y de hecho ahora estoy escribiendo también algo al respecto. Pero a ver, para resumir un poco lo que yo diría sobre esto, yo diría dos cosas. Una, ¿está bajando la pobreza respecto, o bajó la pobreza respecto a comienzos de año? La respuesta es sí, sin lugar a dudas. La pobreza respecto a ese pico que hizo a comienzos de año bajó. Sin lugar a dudas, ok. Tercer trimestre, sin lugar a dudas. Lo que es mucho más difícil de cuantificar, o lo que es mucho más difícil de decir con precisión, es la cuantificación. ¿Cuánto? Claro. ¿Por qué? Bueno, yo sé cuánto va a dar la medición. La medición, bueno, no exactamente la del semestre, pero yo sé que la del tercer trimestre va a dar en los alrededores del 39%, 38,5, 39, una cosa así, Es un bombazo para ¿no? abajo, después del más Sí, de 50. sí, sí, pero ese es un valor de un trimestre, obviamente, ¿no? Sí. Eh, y eso es lo que te dice la mención. Bueno, ese valor tan bajo, a su vez, hace que no solo la pobreza, a través del instrumento de medición, uno puede decir que la pobreza bajó respecto a principios de año del pico, pero no solo eso. Si da ese valor exactamente o en ese nivel, o además se puede decir que la pobreza ya está en valores similares a los que tenía antes de la asunción de Milei, o sea, en el tercer trimestre del año 2023. O sea Sí. que el tercer trimestre de 2024 tiene un nivel de pobreza similar al de 2023. Ahí yo creo que la respuesta, yo no podría decir con seguridad la pobreza efectivamente está en esos niveles. Yo lo que puedo decir, de nuevo, es el instrumento de medición va a decir eso, va a dar eso. Pero hay ciertas cuestiones que hacen que uno tenga poco de, no sé si de dudas, no dudas sobre lo que mide, no decir INDEC está haciendo Cautela. algo mal o algo así, no es una cuestión sobre la credibilidad, sino cuestiones metodológicas, lo que en economía a veces, o los economistas llamamos a veces en los papers, ejercicios de robustez, Sí. que bajo ciertas consideraciones, bajo ciertos otros supuestos, tal vez la pobreza no bajó. Y ahí ya me refiero a esos supuestos, ahora me refiero a esos supuestos. Yo creo que hay 3 o 4 ángulos que uno tiene que mirar y tratar de entender qué pasó. Bueno, el primero de ellos tiene que ver con una cuestión que yo ya había mencionado, no es de ahora, lo había mencionado cuando la pobreza subió también, y es el hecho de que INDEC tiene una práctica particular, que yo no digo que esté mal, hay que analizarla bien, que es que a los hogares se le pregunta sobre sus ingresos en los 30 días anteriores a la entrega, Claro. pero esos ingresos se comparan con la línea de pobreza del momento de la entrega. O sea, por ejemplo, me entrevistaste en diciembre, me preguntás por mis ingresos los 30 días anteriores, yo te voy a responder por mis ingresos en noviembre. Claro, pero con la inflación Pero, que tenés es. claro, ahí la discusión está bien, está mal, y no sé, habría que pensarlo un poco mejor, cómo hacen sus gastos los hogares, si los gastos de noviembre los pagan con los ingresos de noviembre o al revés. Sí. Hay que pensarlo bien, pero en cualquier caso, esté bien o esté mal, es una pregunta que en contextos de baja inflación no afecta en las comparaciones para nada. Pero cuando la inflación se acelera o cuando Claro. la inflación cae fuertemente, que es lo que pasó, primero la suba fuerte en el primer trimestre, luego la caída fuerte a partir del tercer trimestre, eso te da resultados diferentes. Entonces, si yo, por ejemplo, hago la comparativa, si yo hago el cálculo de pobreza suponiendo, usando la metodología de INDEC, me da lo que te decía recién, que la pobreza en el tercer trimestre de 2024 estuvo al mismo nivel que la pobreza en el tercer trimestre de 2023. O sea que ya estarías en el mismo lugar. Si yo corro todo un mes hacia atrás, lo que te da es que la pobreza
en el tercer trimestre de 2024 fue unos 4 puntos todavía más alta que la de 2023. Claro. Esto no cambia la conclusión respecto al principio de año. Respecto al principio de año, cayó seguro. Pero cuando la comparación es respecto al tercer trimestre de 2023, te da que todavía está más alto. Yo Claro. creo que es algo que podría ser el caso por una razón principal, que es cuando vos mirás la evolución del PBI, el PBI en Argentina va a estar más bajo a Sí, finales de 2024 que a finales de 2023. No, no sé si a finales, pero en el tercer trimestre. Si sí, vos mirás, no sé, el EMAE o cualquier indicador de actividad económica, estás unos 2 puntos abajo claro. en valores totales y 2,5, lo que sea, cuando lo haces per cápita, en el tercer trimestre de 2024 que en el tercer trimestre de 2023. Normalmente, en contextos de caída del PBI, la Sí, pobreza aumenta. Si bien los ingresos de los hogares es distinto al PBI, pero correlacionan normalmente muy fuerte y uno debería estar en aumento. Eso por un lado. Otra cosa que uno mira es, por ejemplo, los datos de Cava, que sí, si bien es una medición de pobreza completamente diferente de la que hace estadísticas Cava, porque trata diferente eh, a los alquileres, por ejemplo, a los propietarios y no propietarios, la medición de Cava está dando que en tercer trimestre de 2020, y además es una región particular del país, no todo el país, sí, pero la medición de Cava da que son 2 puntos más de pobreza en el tercer trimestre de 2024 que en el 2023. bien. El dato de UCA también da eso, si bien UCA luego se plegó un poco a lo que dice el Ministerio de Capital Humano, porque hubo algún, no sé, no diría comunicado conjunto, pero Sí, sí, en el sí. Ministerio de Capital Humano hubo alguna referencia a UCA. UCA, que había publicado antes de que salgan todos estos datos en diciembre de distribución del ingreso, le daba que UCA mide siempre tercer trimestre del año. Sí, Mide únicamente tercer trimestre con la encuesta propia, también le daba que era más alto. Y luego está el cuarto o el último punto que yo haría, que es que es cierto lo que algunos mencionan sobre la composición de la canasta, ¿no? sí, Eh, la composición de la canasta en Argentina que usamos para medir la pobreza todavía tiene la estructura de consumo de claro. 2004-2005 con alguna actualización a 2012-2013. Sí, pero sigue Y desactualizada igual, o sea. sí, está desactualizada. Y hay distintas estimaciones. Martín González Rosada, por ejemplo, que trabaja mucho también en temas de pobreza, hace poco publicó algo de cómo hubiera evolucionado el IPC general si se hubiera modificado la canasta de consumo del Claro, IPC, ¿no? De la canasta básica, pero uno puede entender que más o menos la evolución sería igual. Y él muestra que si utilizáramos los patrones de consumo de 2017-2018, la inflación que hubo a lo largo de 2024 hubiera sido varios puntos más alta que la inflación que tuvimos con esta canasta del IPC desactualizada. Si hiciéramos lo mismo a pobreza, sí, seguramente también hubiéramos tenido que la canasta total hubiera aumentado un poquito más que lo que aumentó y eso significaría un par de puntos más respecto al año pasado. De nuevo, lo que estoy diciendo es, con todos estos matices, harían que la pobreza respecto al año pasado todavía esté más alta, pero de cualquier modo respecto al pico del principio de año esté bajo. claramente o significativamente. O sea, en Perfecto. definitiva, son todos puntos que hay que tener en cuenta, que es difícil cuantificar y que INDEC seguramente no lo va a hacer, por eso es trabajo para nosotros, no Claro, sirve. sí, Pero en definitiva lo que te hacen decir es, bueno, la pobreza todavía está por debajo de un año atrás. De cualquier modo, digo, yo siempre trato de decir esto, lo importante es mirar la la tendencia y tendencia, siempre es claro. más interesante mirar periodos un poquito más largos que los movimientos dentro de 1 o 2 años, ¿no? Si el gobierno logra, digamos, estabilizar la economía definitivamente y entrar en un proceso de crecimiento, aun cuando el crecimiento no sea alto, seguramente a final de mandato va a poder decir que la pobreza es menor que la que tenía Que en definitiva es eh, lo a importante, principio más de año. allá Sí, de sí, si cayó sobre un todo, trimestre o no. sobre todo crear las condiciones para que ese proceso de crecimiento y de baja de la pobreza se sostenga, ¿no? Porque de nada nos sirve que baje Sí, en sí. base a políticas insostenibles, ¿no? Que es lo que Bueno, ha pasado en Argentina. Por ejemplo, no sé, entre 2011 y 2017, vos tenías que la pobreza te bajaba en los años de elecciones, porque, sí, bueno, el gobierno gastaba un poco más, y al año siguiente, después de la resaca electoral, subía. Eran
2011 y 2017, si vos mirás la evolución de la pobreza, es tal cual así. Bajan los años impares, que son los Sí, electorales, y suban los años pares. sí, no, no es sostenible a largo plazo y es nada, Claro. no está bueno para un país. Y estos números también de pobreza que decís vos, che, definitivamente está más bajo que el pico ese, generó medio, más que nada en redes, un revuelo de, che, están dibujando números. A Mm. mí no me suena eso. O sea, que el INDEC está dibujando números, a mí no me suena, vos algo me dijiste, pero ¿para vos el INDEC está dibujando números de pobreza o inflación o son verídicos, digamos? No, 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 no. Yo no creo que lo esté haciendo. En todo caso, lo que digo es que hay que entender bien la cuestión metodológica para entender también la evolución, ¿no? La metodología tiene, si querés, ciertas dificultades por las características propias de nuestra economía, por esa inestabilidad tan grande. Sí, sí, La sí. medición por ingresos es mejor o más estable en contextos de estabilidad también. Sí, Acá pasamos de cuando, inflación de 12,8 en noviembre claro, a 25 de diciembre, así, o sea, claro, la inflación afecta mucho eso y algunas características metodológicas como eso sí, del sí, ingreso de los 30 días anteriores, la composición de la canasta y demás. En todo caso, si hay alguna otra cuestión metodológica extra, por ejemplo, algunos mencionaban, y no, lo que puede ser es que la captación de ingresos haya mejorado, es raro que eso claro. ocurra en un contexto inflacionario, pero en todo caso, eso recién lo vamos a poder decir cuando tengamos se llaman los microdatos, los datos de encuesta, que creo que va a ser no sé si es esta semana o la que viene, y de que publica los datos del tercer trimestre para que los miremos con más detalle. Nosotros tenemos ahí en el CEDLA un paper de no hace mucho mostrando cómo afecta la subdeclaración de ingresos, Sí, y podríamos ver, tal vez, no sé, pero que parte de la explicación de esta baja tan fuerte es que hubo una captación mejor en este trimestre, pero no lo sé. O sea, no es algo que lo pueda decir sin los datos a mano, ¿no? no, Con buenísimo. esto me refiero a, por ejemplo, nosotros vemos que normalmente los hogares de diferentes estratos Sí, subreportan sus ingresos, pero normalmente la tendencia de esa subdeclaración se mantiene. Quizás claro, es creciente en el tiempo, pero muy poco, o sea, entre un periodo y otro no cambia demasiado, y entonces en realidad no te afecta la medición de la tendencia. En todo caso te afectaría los niveles, pero no la medición de la tendencia. Una posible explicación, pero que uno lo tiene que ver con los datos, de nuevo, podría ser, pero de sí. nuevo, yo no sé si es, que, no sé, justo en el tercer trimestre se captaron mejor los ingresos que en otros trimestres. Pero de nuevo, es una respuesta empírica que Y, veremos si tiene algún asidero o no en los datos. sí, muy difícil de saber. No, buenísimo, Leo, Claro. todo esto que me decís. Y ya últimas preguntas y te dejo tranquilo, no te robo más tiempo. Está buenísimo esto que me contás, pero a mí me genera duda de qué es lo que haces vos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿Quiénes son los que te contratan? ¿Qué te piden? ¿Qué es lo que haces vos en tu día a día de trabajo? Sí. A ver, yo hago una cosa fija, por así decirlo, que hace ya diría 20 años que trabajo en esto o más, que es como el ancla de mi vida Sí, laboral, que es el proyecto CEDLAC, ¿no? CEDLAC es dentro de CEDLA, es un proyecto que tenemos conjunto con el Banco Mundial, que es el de armonización de estadísticas socioeconómicas sí, para los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Todas las estadísticas, por ejemplo, de pobreza y desigualdad, ingresos, que el Banco Mundial reporta, y también otras bases de datos a nivel global sobre países de América Latina y el Caribe, lo hacemos nosotros en La Plata. Yo no estoy en La Plata, pero dirijo en forma virtual el proyecto, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, todos los países tienen encuestas de hogares como la Argentina, nosotros trabajamos con todas esas encuestas de hogares, tenemos un repositorio ahora de más de 500 encuestas de hogares de la región, sí, y lo que hacemos es tratar de procesarlas o armonizarlas para que sean comparables los resultados que salen de un país y otro. Por ejemplo, en el caso de pobreza se suele caer mucho en el error de comparar las tasas de pobreza que calcula cada país para sí mismo. claro. No, la calculan todos Con distintos. claro, con metodologías muy distintas. Claro, Nosotros no, lo no. que hacemos
es construir, por un lado, una medida de bienestar, lo que decíamos antes, en este caso, una medida de ingreso que sea comparable entre países, y también una línea de pobreza que sea comparable entre países, que usamos las líneas internacionales a paridad de poder adquisitivo. Ese proyecto yo lo tengo día a día, es un proyecto que dirijo, que hay mucha gente que trabaja, yo le dedico muchas horas, hay momentos del año que le dedico mucho más, por ejemplo, enero es un mes donde trabajo mucho en eso, porque el Banco Mundial justo actualiza en marzo, febrero, marzo sus estadísticas, entonces tenemos toda revisión de resultados, porque no es solo pobreza y desigualdad. Tenemos estadísticas de vivienda, de educación, de mercado laboral, de salud. Y luego, en general, lo que hago es trabajar en lo que se llama consultoría, ¿no? Sí. También normalmente con organismos internacionales o en algunos casos con gobiernos nacionales o incluso con gobiernos nacionales, pero a través de organismos. Ahí en general yo trabajo en una variedad de temas socioeconómicos, pero todos relacionados con pobreza. Un tema que trabajo mucho es el impacto del gasto público o de alguna porción del gasto público, el impacto distributivo. He trabajado mucho en reformas de subsidios a la energía en diferentes países de la región, o de programas de entrega de materiales escolares, y tratar de mejorar la focalización de esos programas. Sí. En la actualidad estoy trabajando, además de CEDLAC, en un proyecto muy similar, de la misma naturaleza que CEDLAC, o sea, de armonización de estadísticas y comparación entre países, pero para países de Asia. Mirá, re particular eso. Del sur de Asia. O sea, son Sí. 8 países, trabajo con un equipo del Banco Mundial ahí también, que son Bangladesh, Maldivas, Nepal, la India, Sri Lanka, Ah, Sri Lanka, sí. Pakistán, Bután, no me acuerdo el octavo ahora mismo, no sé si ya te dije los 8, Puede ser, no sé, no los pero, conté. pero estuve trabajando mucho con esos países, en particular trabajé mucho con Bangladesh, porque Sí, ahí trabajamos no solo en la organización, sino que preparamos lo que se llama el Poverty Assessment, sí, que es como el informe de pobreza del país, es un informe que el Banco Mundial hace para distintos países, para todos los países, cada una cierta cantidad de años. sí. El año pasado lo hizo para Bangladesh y todavía en realidad estamos trabajando en eso. En Bangladesh un golpe de Estado a finales de año que demoró un poco el proceso, pero Sí. estamos retomando eso. Así que le dedico algo de tiempo a eso. También trabajo en otro proyecto paralelo de estadísticas de protección social, también para el Banco Mundial y para América Latina, un proyecto que se llama Aspire, Sí. que está en la web también. Y luego, bueno, siempre trabajo con otros organismos. Yo trabajo mucho con el Banco Mundial, sobre todo, pero trabajo con otros organismos, trabajo con la CAF, por ejemplo. Claro. Normalmente trabajo mucho con datos, o sea, el acceso a estas bases armonizadas me permite tener una fuente de información muy grande y muy rápida. O sea, Claro. lo que ellos a mí me piden, por ejemplo, no sé, de algún lado me dicen, mira, necesitarías que escriban un paper sobre los determinantes del acceso a vivienda o la utilización de fuentes de energía en los hogares en América Latina. Y para otra persona hacer eso requiere o trabajar 2 años en armonizar datos, Claro, sí, sí. o basarse en los datos que están disponibles, que generalmente son agregados. Nosotros podemos tener esa información a nivel de deciles, quintiles, por áreas urbanas, rurales, por provincias y demás, Sí, en literalmente 10 minutos. Yo escribo 5 líneas de código y las bases armonizadas esa que tengo me sí. tira esa información para 18 países y para 20 años de esos 18 países. O sea, Una tengo, locura. no sé, miles de puntos de datos en un ratito. Luego, en todo caso, el trabajo de sentarse a entender esos datos, a ordenarlos, a ver las tendencias. Por lo que normalmente hacemos mucho lo que se llama también background papers de Sí, reportes importantes. Por ejemplo, no sé, la CAF hace un reporte anual sobre un tema, no sé, un año fue fuentes de energía, otro año funcionarios públicos, una cosa así, y nosotros le escribimos un paper con muchos datos, con sí, tendencias, con diferencias, que luego ellos sacan cositas para su reporte, ¿viste? Cuando hacen un box en sí, un sí, reporte discutiendo, entonces nosotros le damos como mucho dato, mucha información, un poco cocinados sí. y analizados, masticados esos datos, y ellos ya trabajan teniendo toda esa información. Normalmente ese es el trabajo que hago algunas reuniones tipo a Sí, veces me llaman para preguntarme sobre una encuesta, digo, pero eso más
como una colaboración que uno hace con gente para mantener contactos, para estar Sí, 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 disponibles. sí. Digo, siempre paga bien también tratar de estar disponible, de Total. ayudar cuando te lo piden, de tener buenas relaciones. Digo, es parte importante de la vida laboral. No solo hay que ser bueno trabajando, sino que hay que ser bueno en las relaciones, también ayuda mucho. No, buenísimo, Leo. Nada, no te quiero robar más tiempo, te agradezco de verdad un montón por haberte copado, como te decía, me respondiste al toque, así que nada, muchísimas gracias. Y nada, espero que la hayas pasado bien, yo la pasé muy bien, la verdad que todo súper interesante, así que nada, te mando un abrazo grande y de vuelta agradecerte por la buena Bueno, gracias predisposición. Tomás y nada, suerte con todo esto que estás haciendo, que está buenísimo. Dale, Leo, muchas gracias, ¿eh? Nos Un vemos. abrazo. Chao.